El 2021, por primera vez en la historia de la región de Atacama, se generó más energía limpia que convencional. Alcanzó un 53%. Que ese desierto sea el lugar con la mayor radiación solar del planeta, necesaria para producir energías menos contaminantes, otorga a Chile una gran oportunidad de desfosilizar el sector eléctrico. Nuestro país cuenta con el poder del viento, del mar, del hidrógeno verde y minerales, elementos que aportan a los esfuerzos mundiales por mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Chile actualmente en materia energética? ¿Y cómo avanzamos en esa necesaria transición, pero minimizando las externalidades negativas? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. Chile no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene gas natural. Chile tiene agua, viento y sol. Y estas son las energías renovables que tenemos que usar para generar energía eléctrica. El agua es nuestro petróleo. El carbón es una alternativa muy atractiva, segura, de buen precio, y la hidroelectricidad también. Pero de ninguna manera son tan comerciales como para aportar una parte importante de la matriz. ¿Contaminan? Sí. ¿Son necesarias? También es cierto. Pero Coronel no es el patio trasero para tener mañana 4 generadoras de energía de carbón, porque nosotros no tenemos por qué pagar el costo de la necesidad que tiene el país energético. Esto es la demostración patente de la riqueza que tiene Chile en energías renovables. Y con eso Chile marca un liderazgo a nivel latinoamericano y yo diría que incluso mundial. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Hoy conversando sobre matriz energética, sobre energías renovables, sobre hidrógeno verde, litio, sustentabilidad, transición justa, una serie de conceptos que vamos a conversar con nuestros invitados e invitadas, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día en este programa. Parto por Analía Rojas, que es economista, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. ¿Cómo estás, Analía? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar hoy día acá. Muchas gracias a ti también por estar aquí. Y estamos también con Patricio Lillo, que es académico de la Escuela de Ingeniería UC y director de la Unidad de Tecnologías del Hidrógeno. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, muchas gracias por la invitación en este día primaveral que parece de verano. Claro. A propósito de lo que vamos a conversar. Claro, estamos efectivamente con temperaturas un poquito altas y eso tiene que ver con, no poquito, más que altas, con parte de lo que vamos a conversar, ¿no es cierto? Cómo avanzamos una transición, no solamente porque puede ser una buena oportunidad económica para el país, sino que además porque el mundo necesita avanzar, al parecer, en energías renovables. Pero primero, este es un capítulo que a ustedes capaz que les pase lo mismo que me pasa a mí, de un montón de conceptos que todavía necesitamos entender, más allá de que necesitamos avanzar en energías menos contaminantes, que probablemente es algo que sabemos, que consensuamos, pero ¿qué es matriz energética? Que es el título además del programa, y cuál es su diferencia con, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional. Muy importante la definición, fíjate, y recurrente además en nuestras conversaciones entre especialistas, entre académicos y también para el público en general. Cuando hablamos de matriz energética estamos hablando del conjunto de energías que de alguna forma vienen a solucionar, ¿cierto?, nuestra demanda para solucionar dos problemas básicos. La energía, ¿qué es lo que produce? ¿Calor o movimiento? ¿No? Y ese es el paradigma energético por el cual la humanidad, ¿cierto?, y especialmente después de la revolución industrial, comenzó a fosilizarse, o sea, a utilizar energéticos fósiles que de alguna forma prestaban, ¿cierto?, la solución a esta necesidad, ¿cierto?, de generar o calor o generar movimiento. En la historia de la humanidad han habido, fíjate, varias transiciones energéticas en ese sentido, desde la más primaria, ¿no?, de la primera utilización del fuego, claro, en base a madera. Luego fuimos descubriendo otros energéticos hasta que finalmente, y a partir específicamente de la revolución industrial, empezamos a usar específicamente los combustibles fósiles y especialmente uno, el carbón, ¿verdad? Entonces, eso da cuenta de una serie de usos en nuestra matriz energética que nos sirve para el transporte, la industria, para la calefacción y también para la generación de el punto, ¿cierto?, más importante del punto de vista además de las emisiones, que es hoy día la generación eléctrica, ¿no? ¿De dónde entonces nosotros generamos las distintas necesidades que satisfacen la electricidad? Es también a partir de varias fuentes distintas de energía, y una de esas, o la más hoy día importante, ¿cierto?, dentro de la problemática de emisiones, son las energías fósiles. Entonces, la diferencia entre canasta energética,
para distintos tipos de usos consumos energéticos, ¿cierto? Y en uno de ellos las necesidades de la matriz eléctrica, que es para generar electricidad. Perfecto. La canasta energética, entonces, es aquella a la que contribuyen distintos combustibles, materiales, carbón, energías renovables. Sí. ¿Cuáles son las que se usan en Chile, Patricio? Primero, un pequeño antecedente como contexto general, complementando lo que dice Analía, y es que necesitamos energía. Al parecer, todavía como civilización, no hemos sido capaces de desligarnos del consumo de energía para alcanzar estándares de desarrollo. Entonces, si miramos la historia del ser humano, vamos a ver que en la medida en que va desarrollando tecnología que le permite hacerse de esos recursos energéticos, su estándar de vida, su calidad de vida ha mejorado. Parte de la discusión de hoy día también tiene que ver con hasta qué punto podemos llegar sin alterar profundamente, quizás irreversiblemente, nuestro entorno. Claro. Entonces eso es lo primero. Lo que quiero señalar con eso el equilibrio, entre el desarrollo y el cuidado del entorno. Esa es parte fundamental de la discusión de por qué estamos hoy día también hablando de este tema, porque lo que está en juego también tiene que ver con los estándares, la calidad de vida a la que hemos alcanzado o con la que nos hemos acostumbrado. Entonces, parte de la discusión también tiene que ver con el sentido último de utilizar esos recursos tecnológicos, de utilizar esos recursos energéticos para vivir, digamos, nuestra vida contemporánea. Y estamos hablando de incluso cosas como encender la calefacción, encender el aire acondicionado, incluso la cantidad de plástico. Este es otro tema también que hemos tratado acá, pero esas cosas que nos parecían cómodas y que hoy entran en tensión con nuestra habitabilidad. Exacto. Entonces, quiero hacer el énfasis que hemos alcanzado un punto de consumo de energía nunca antes visto. Nos vamos a detener en las emisiones de gas efecto invernadero, pero eso está asociado a los niveles de consumo de energía que hemos alcanzado. Un ejemplo un poco freak, con lo que hoy día la energía que se necesita para hacer esta camisa, alguien en el medioevo podía sobrevivir un mes. Entonces, nuestros consumos de energía son abismales y eso requiere cambios profundos. Entonces, eso por un lado. Perfecto. Como para terminar lo que tú decías respecto a cómo lo hacemos en Chile, también hacer el punto y el énfasis que el consumo, usualmente pensamos en energía como energía eléctrica. Claro. Pero no nos olvidemos que el otro 45% de la torta es diésel, que es el nuevo rey energético. El diésel es muy práctico, es muy bueno. Puedo meter mucha energía en poco volumen, es fácil de manipular, lo puedo usar a temperatura y presión atmosférica. Entonces es un muy buen combustible que es muy difícil de destronar. Entonces, pensando en Chile y en la discusión que vamos a tener, no hay que olvidar que por un lado está la canasta energética eléctrica y por otro lado está el consumo asociado a combustibles fósiles, a diésel. Y de otros sectores, además. Yo quería preguntarle, en Chile, ¿qué energías son las que se ocupan y cuáles tenemos a nuestra disposición también a la hora de pensar en transición? Claro, a ver, vamos a tratar de hacer números y relaciones para que todos entendamos dónde estamos, además, y por qué estamos haciendo los cambios, ¿cierto? Esto que llamamos la transición energética, a partir de todos estos usos, ¿cierto?, de distintos energéticos en distintas canastas. Entonces, en la matriz eléctrica, que es en el fondo la energía que se produce desde distintas fuentes o tecnologías, la más importante hoy día resulta ser una combinación entre hidroelectricidad y energía térmica, ¿no? Las energías renovables hoy día también están presentes en la matriz eléctrica, son aproximadamente 1/3 de esto que nosotros llamamos la capacidad instalada, o sea, de cuánto es la capacidad que tiene eléctricamente una matriz de generar electricidad. Hay 1/3 entonces de energías renovables y los otros 2/3 es una combinación entre hidroelectricidad y los combustibles fósiles, en donde tú encuentras gas, carbón y diésel. Ahora, esos energéticos se utilizan en distintas medidas y en distintas intensidades, dependiendo de la época del año, si hay más o menos agua, por ejemplo, que está muy asociado evidentemente al ciclo hidroeléctrico, ¿cierto?, o hidrológico que tienen los países en general. Está asociado a las disponibilidades de carbón, de gas y de diésel, que además, como bien lo decía el ministro Pacheco en la introducción, son combustibles importados. Claro. Y hoy día, con bastante, digamos, alegría, nosotros podemos decir que tenemos una capacidad de producción en términos eléctricos de fuentes en relación a energías renovables que son propias,
son endógenas, son autóctonas. Te quería hacer una pregunta, precisamente por los conceptos que queremos aclarar, ¿no es cierto? Tú hablabas de hidroeléctrica y aparte dijiste energías renovables. Entonces, hidroeléctrica no es renovable, pese a que está asociada al agua. No, la hidroeléctrica es renovable. Ah, ya, perfecto, por eso me genera una duda. ¿Cuáles son las energías renovables? Claro, las energías renovables no convencionales, además están en la definición de la ley, por eso yo creo que es importante hablar de estas energías renovables no convencionales como todas aquellas en el fondo que no producen emisiones y tampoco tienen impactos en el medio ambiente, del punto de vista además de esto que se llaman los ecosistemas, tal cual en el fondo están hoy día configurados. En ese sentido, el acuerdo en Chile específicamente, a diferencia de la región o del mundo, considera la hidroelectricidad de embalse, por ejemplo, o sea, esas represas que nosotros conocemos en la historia más súper importante en Chile. Esas represas efectivamente tienen una consideración de energía renovable convencional. Perfecto. A diferencia de la energía renovable no convencional, que incluye la energía solar, la energía eólica, el biogás, la biomasa, la concentración solar de potencia, otras energías como la mareomotriz, que hoy día en Chile todavía no somos capaces de producir. Y hoy día también se incorpora otra energía, específicamente las energías renovables no convencionales, que es el almacenamiento eléctrico. Fíjate qué interesante cómo hemos ido siendo capaces de incorporar también en la medida que las tecnologías van avanzando y descubriéndose. Perfecto. Analía hablaba del impacto que generan algunos tipos de energía, ¿no es cierto? Y que esta supone que no producen impacto, pese a que la instalación, probablemente lo que acompaña, sí pueda generar algún impacto en las comunidades. ¿Por qué lo pregunto? Porque así como tú señalas, tenemos que bajar nuestra demanda de consumo quizás, y pienso en Europa, que en estos momentos, porque escasez de combustibles, tienen normas respecto de cuánto calefaccionarse, hasta qué temperatura pueden llegar las calefacciones, 19 grados, y hay toda una pugna política por eso y quejas de algunos ciudadanos, pero es así. Por otro lado, hay impactos que se producen en las comunidades cuando, por ejemplo, se quiere instalar un parque eólico u otros. ¿A qué se refiere transición justa y cuánto de eso tiene que ver también con la conversación y el equilibrio que hay que lograr entre avanzar en energía renovable, convencional, no convencional, por ejemplo, pero que al mismo tiempo significa pagar algunos costos? Parte de la verdad es que la definición de transición justa no es única, tiene distintas miradas según la aproximación, desde donde uno participa, la historia personal, etcétera. Entonces, yo voy a dar mi interpretación de parte de lo que tiene que ver para mí la transición justa hoy día. Primero, parte de la transición justa tiene que ver primero con la capacidad de definir y dialogar de manera conjunta, legítima, cuáles son las tecnologías o la forma en que vamos a abordar el problema de fondo, la esencia, que es: ¿vamos a consumir más energía para seguir viviendo la vida que estamos viviendo? Creo que para mí eso es una pregunta fundamental. También contarte que es muy difícil, la historia ha mostrado que es muy difícil que las sociedades bajen sus consumos de energía una vez que alcanzan cierto nivel de estándar de vida. Entonces, a eso más o menos lo etiquetamos en conceptos de eficiencia energética, pero la intensidad de uso de energía, hay un numerito muy interesante que es la cantidad de energía que se produce en una sociedad, en un país, por persona, por dólar del PIB. Es muy difícil bajarlo. Recién en los últimos 10, 20 años, algunos países en Europa, en Asia, han logrado estancar ese aumento de energía. Eso por un lado. Porque viene lo segundo, dado que vamos a seguir creciendo, aumenta la densidad poblacional, alcanzamos 8.000 millones de personas hace un par de semanas. Mencionado en el discurso de Antonio Guterres en la COP27. Exacto. ¿De dónde proviene esa energía? Y lo primero que digo a propósito de las discusiones que me ha tocado vivir, a propósito del hidrógeno, del que ya vamos a hablar. Ninguna tecnología en particular, especial, nada va a salir de un sombrero mágico. Claro. Todas tienen no impacto. va a generar ningún impacto. Está súper claro. En realidad no sé si está tan claro. Lo que quiero traer a colación es que la discusión hoy día, a propósito de transición justa, es qué tipo de impacto o cómo desplegamos la tecnología en el territorio a fin de lograr la legitimidad que se merece para avanzar en esa dirección que tiene que ver con el desarrollo. También desarrollo entendido de distintas maneras. Uno. Segundo, hay que entender que las energías renovables y renovables no convencionales tienen una característica por esencia que las diferencia estructuralmente de la energía térmica convencional. Entonces, para producir una cierta cantidad de energía en una central térmica, yo necesito un espacio parecido al de, imagínate, algo así como el Estadio Nacional.
Con eso yo puedo tener una central que produce una cantidad suficiente de energía para abastecer parte de la ciudad. Las energías renovables no convencionales, viento, sol, agua, requieren muchas veces más espacio para producir la misma cantidad de energía. Entonces, si bien por un lado no son emisoras directas de gas efecto invernadero, por otro lado requieren una intensidad de uso de suelo que es 10, 20 o hasta 50 veces mayor que una central térmica. Claro. Entonces, parte de la discusión de la transición justa tiene que ver con tener los antecedentes, la discusión y la claridad de que esa transición implica dejar algunas condiciones estructurales, ventajas y desventajas, para optar por otras. Y yo creo que parte fundamental de la discusión asociada a transición, después podemos hablar de valor, de impuestos, de discusión territorial, pero tiene que ver con entender los pros y los contras de las distintas tecnologías. Súper interesante lo que nos han dicho y súper claro también, pero vamos a ahondar un poquito más en esa conversación sobre cómo avanzamos en este camino de transición y también cómo conocemos más algunos conceptos que se han puesto aquí sobre la mesa, como por ejemplo el hidrógeno verde, que es el litio también. Todo eso en el próximo bloque, al que vamos a volver después de una pausa, pero antes quiero invitarles a escuchar al ministro de Energía, Diego Pardo, que nos conversa sobre la política energética nacional 2050. La planificación a largo plazo tiene dos grandes objetivos. Por un lado, encontrar mecanismos que, manteniendo la sostenibilidad que ha caracterizado las políticas de las últimas décadas, también entreguen flexibilidad al sistema. Entonces, capacidad de producir en ciertas horas determinadas y no, de alguna manera, que la producción de electricidad esté determinada por la hora del sol o la disponibilidad del viento. Y en segundo lugar, tenemos que electrificar consumos o migrar, digamos, ciertos consumos hacia energéticos más sostenibles. El caso más común es el de la electrificación de la movilidad, pero también puede ser el migrar el consumo residencial de energía hacia energías más limpias. De regreso en este capítulo de Hablemos de Chile, en el que estamos conversando de matriz energética, de transición justa, de energías renovables, de sustentabilidad, con nuestros invitados, Patricio Lillo, académico de la Escuela de Ingeniería Universidad Católica y director de la Unidad de Tecnologías del Hidrógeno, y con Analía Rojas también, que es economista, también estudiaste en la Católica. Sí, alma mater. Y eres directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA. Veníamos hablando de algunos conceptos que también vamos a abordar en el resto del programa, pero quiero que avancemos hoy día sobre hidrógeno verde, que está tan puesto sobre la mesa, se conversa, pero ¿qué es el hidrógeno verde y cómo se inserta en esta conversación? El hidrógeno verde lo aprendimos en las tablas periódicas de química. Arriba a la izquierda hay un elemento, el más chiquitito. No sé. Yo lo aprendí. Puede ser que me costó, pero lo aprendí. Es un elemento... el más, entre comillas, sencillo del universo, el más abundante, y tiene una particularidad, y es que posee mucha energía, como, eventualmente como un combustible. Intuitivamente la gente puede creer e intuir que es un combustible que prende, que igniciona, que se puede generar una combustión, pero aquí viene la gracia, y es que también el hidrógeno puede ser utilizado para producir energía eléctrica. Si yo lo meto en una cajita mágica, que se llama celda de combustible, yo puedo tomar hidrógeno, tomar oxígeno atmosférico y dentro de esta caja mágica producir energía eléctrica. Eso es uno de los grandes usos y por qué el mundo también en parte está mirando el hidrógeno como parte complementaria de la electromovilidad. Perfecto, pero perdón, cuando dices, Patricio, que no se enciende, que no combustiona de esa forma, es porque es ahí entonces que está el que es menos contaminante. Si eso no es contaminante, depende del origen de este hidrógeno. Ya, por un lado, estábamos discutiendo el uso. Yo vengo a dar luces sobre que, ojo, que el hidrógeno no es solo quemarlo, y es parte del atractivo que tiene, es utilizarlo para producir energía eléctrica. Perfecto. Si eso no contaminante va a depender de cómo se produce. Hay muchas formas de hacer hidrógeno, pero ¿por qué hoy día en Chile estamos hablando de hidrógeno verde? Es porque hay una forma en particular. Y es que yo puedo tomar el agua y aplicarle mucha energía y romper los enlaces de esa molécula. En general, en la naturaleza las cosas funcionan así. Si yo tomo algo y le pongo mucha energía, se rompe. En el caso del agua pasa lo mismo. Yo puedo aplicar mucha energía eléctrica al agua y puedo romper la molécula de H2O. Entonces, por un lado tengo oxígeno y por otro lado tengo hidrógeno. Y si la fuente de energía eléctrica que produce ese hidrógeno, que después yo puedo utilizar en un vehículo para moverlo con un motor eléctrico,
es una fuente de energía renovable limpia. Ese hidrógeno tiene un ciclo como molécula que se considera no emisor de gases de efecto invernadero, y ese es el que llamamos hidrógeno verde. Perfecto. ¿Y cuáles son las condiciones que tiene Chile para esa producción? Importantísimo, fíjate, a propósito de la importancia que hoy día tiene en la discusión pública el hidrógeno verde, que es un vector de energía, ¿no? Un vector que es capaz de transportar, almacenar y también producir energía. Hoy día la razón fundamental por la cual estamos en esta conversación es nuestra dotación de energías renovables. Antes que cualquier otra cosa, lo importante entonces es el costo que vamos a tener o que tenemos como condición país para producir energías renovables, para que a partir de esas fuentes entonces se produzca esto que llamaba Patricio la separación, ¿cierto?, de la molécula de hidrógeno de las moléculas de oxígeno. Eso se llama la electrólisis, ¿no? Es el proceso por el cual se separan estas moléculas, y ese proceso, cuando es alimentado por energías renovables, entonces el proceso completo decimos que es un proceso, ¿cierto?, libre de emisiones, porque viene alimentado por energías renovables. La competitividad entonces de nuestras energías renovables es lo que va a hacer a Chile probablemente un país dentro del concierto internacional muy relevante en la producción y también la exportación de hidrógeno verde. Perfecto. Ahora, para eso quedan años todavía. Seguramente, fíjate, te escuchaba hablar del uso del hidrógeno para la producción eléctrica. Antes que eso, es más competitivo de producir energía eléctrica con el sol, con el recurso eólico también y con hidroelectricidad, porque todavía el trecho es un poco largo. ¿Tú compartes eso? Sí, lo que está escribiendo Analía es el hidrógeno es un vector energético. A propósito de los conceptos que hay que tener claro para esta discusión, transición justa y los elementos conceptuales para tener esta discusión. El hidrógeno es una fuente de almacenamiento de energía. Una sociedad no puede sobrevivir únicamente con hidrógeno porque necesita un energético primario en la base que se utilice para producir hidrógeno. Entonces, en ese sentido, es más parecido a lo que podría ser el diésel, por ejemplo, o al rol que juegan las baterías, que almacenan energía, por ejemplo, producida radiación electromagnética del sol. Entonces, el rol del hidrógeno es un nicho y es particular. Es a propósito del comportamiento intermitente de la energía renovable no convencional, solar, eólica, tomar parte de esos excedentes o permitir aumentar los factores de planta, la capacidad de uso de estas instalaciones, tomar estos excedentes energéticos y producir con eso este combustible. Perfecto. ¿Y el litio? ¿Qué rol juega el litio? Es un mineral, pero ¿qué rol juega en esta conversación, Analía? Bueno, el litio como uno de los minerales importantes, ¿cierto?, para la transición energética, y además con una dotación importante dentro, de nuevo, de los recursos naturales que tiene Chile para no solamente hacer transición energética, sino para el bienestar y el desarrollo, ¿cierto?, del país. Resulta ser fundamental como uno de los elementos claves para la producción de algo que llamamos almacenamiento, el almacenamiento eléctrico, que es, fíjate, la capacidad de trasladar la producción de energía que se hace en un momento del tiempo para que sea consumida en otro momento del tiempo. En ese sentido, el almacenamiento eléctrico crucial dentro de las identificaciones de las tecnologías que nos van a permitir reducir emisiones. Esa es la discusión de fondo. Aquí nosotros, el hidrógeno, las energías renovables, el litio, el aluminio, el silicio, el cobre, todas ese conjunto de elementos van a ser parte de este propósito global, ¿cierto?, que se llama la reducción de emisiones para evitar el calentamiento global, ¿cierto? Un tema que es crítico. El punto de fondo de la discusión. Es un tema crítico hoy día en la discusión, lo introdujo ya Patricio cuando hablaba de los calores, las temperaturas que estamos alcanzando. Efectivamente, es una oportunidad también de Chile de aportar al mundo, pero también es una oportunidad para el desarrollo de este país, ¿no es cierto? Avanzar en estas tecnologías, en estos minerales, en estas energías, el desarrollo que es nuevo, incluso para el planeta, ¿no es cierto? Y ahí yo quisiera saber, y esta pregunta la voy a dejar planteada para los próximos bloques, ¿cuál es el rol que los distintos actores van a tomar? El mundo público, el conocimiento que se genera en Chile y el mundo privado. A propósito de eso, quiero introducir a Claudio Siva, que es el presidente de las generadoras de Chile, para ver este testimonio sobre efectivamente el rol que pretenden jugar en esta conversación. Chile este año, luego de una tramitación que se inició en el gobierno anterior, promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que fija como meta país la carbono neutralidad, que es
aquella meta que tenemos que alcanzar para intentar contener el cambio climático y el aumento de temperatura. Y eso implica que aquellas industrias, como por ejemplo nosotros como industria de generación, hace algunos años hicimos un acuerdo, que concurrimos voluntariamente, pero una vez hecho un acuerdo que nos compromete a cerrar el carbón en Chile. El carbón aporta seguridad, aporta energía eléctrica continua y confiable, pero estamos cerrando el carbón en Chile. Eso es un tipo de industria que la industria privada está cerrando precisamente, y es el principal aporte que Chile tiene hoy en la acción climática, en reducción de emisiones, camino a la carbono neutral. Ese es un tipo de ejemplo cómo la industria privada está transformando para aportar a esta carrera por alcanzar emisiones netas cero. Aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Hoy tenemos de invitados a Patricio Lillo, a Analía Rojas, y tomamos contacto de inmediato a través de videollamada con María José López, que es la directora de Asuntos Corporativos del Grupo Cerro, compañía que ha instalado en el desierto de Atacama la primera planta termosolar de Latinoamérica. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Lucía, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a simple presentación nos habla de lo innovador que es esto, ¿no es cierto? Y la oportunidad que significa también para el país. Cuéntanos primero, ya que estamos hablando de conceptos que son importantes de entender, ¿qué es termosolar? ¿Qué es una planta termosolar como Cerro Dominador? ¿Y qué representa este proyecto para la transición energética del país? Una planta con concentración solar o termosolar, bueno, es una planta que funciona con la energía del sol, pero tiene la particularidad de generar día y noche, las 24 horas. Esto lo hace como con un sistema de sales fundidas que en realidad funciona como, si lo pudiéramos decir, una especie de batería gigante que permite que se pueda generar durante la noche. Es una planta que tiene un sistema innovador de almacenamiento térmico compuesto por estas sales fundidas. Perfecto. ¿Y qué representa este proyecto, como te preguntaba, para la transición energética de Chile? Yo creo que es fundamental este y otros proyectos que son energías renovables 2.0, las energías renovables que tienen almacenamiento, porque ya tuvimos una primera etapa muy exitosa que fue la penetración de energías renovables que conocemos como la fotovoltaica, la eólica, etcétera, y ahora viene este nuevo impulso que son energías que tengan este almacenamiento y que permitan realmente desplazar al carbón del sistema. En el fondo, cuando queremos descarbonizar, lo que queremos hacer es tener un compromiso con la carbono neutralidad, y por eso este tipo de energía que pueden realmente reemplazar a todo horario son tan relevantes para esta transición. Perfecto, María José. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan este tipo de proyectos para poder implementarse? Creo que el desconocimiento los primeros siempre es un gran desafío porque, bueno, tienes que evangelizar mucho. Me imagino que todos los proyectos que son únicos e innovadores, los primeros siempre empiezan con ese tipo de problemáticas, y otro que la regulación tiene que acompañar y en el fondo ir un poco más rápido, porque esta tecnología y estos proyectos están ahora, no son para el futuro. No son que soñemos con lo que va a pasar más adelante, que concuerdo con lo que dijeron los panelistas de hidrógeno verde, sino que está hablando de lo que está pasando hoy. Entonces, ¿por qué si ya lo tenemos no hacer como país, como gobierno, un mayor impulso en este tipo de tecnología? Perfecto. María José López, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Cerro, muchas gracias por esta conversación sobre la primera planta termosolar de Latinoamérica instalada en el desierto de Atacama. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, encantada. Patricio, a propósito de lo que decía María José, nos sirve para hablar de los roles, ¿no es cierto? ¿Qué rol juega cada uno de los actores que puede estar involucrado en esto? Por ejemplo, el conocimiento científico que viene desde la investigación académica. Por ejemplo, el mundo público. Ella hablaba de las regulaciones. Por ejemplo, la inversión privada. A mí me gusta ver esto, y usualmente las discusiones nacen en este tono, de que esta oportunidad es un desafío y es un problema o una oportunidad que es más grande que cualquier cosa que nosotros por sí solos pudiésemos resolver. A propósito de tu ejemplo sobre la Internet. Claro, que lo estábamos conversando delante en comerciales. En este sentido, esto es bastante parecido. Cada uno de nosotros actuando por separado no va a poder resolver y enfrentar este problema por sí solo. Permítanme la metáfora futbolística. Adelante, frente a nosotros está el diésel. Aquí estamos todo el resto de las tecnologías que emiten gases de efecto invernadero, y aquí estamos un montón de jugadores y jugadoras jugando distintos roles. Por un lado está la parte tecnológica, hay algunos aspectos que están resueltos, otros tienen que resolverse. Hay cuestiones estructurales de cada tecnología que también tienen que ubicar sus posiciones naturales. Por ejemplo, el hidrógeno verde no es para todo, tiene ciertos nichos que debiese ocupar naturalmente. Hay cosas que están resueltas, otras no.
Por otro lado están las relaciones comerciales, cuestiones contractuales, si quieres, administrativas incluso, que hay que resolver, que también están en desarrollo en Chile y en el mundo. Por otro lado está el rol del Estado, del gobierno, desde el punto de vista más prosaico, que es el regulatorio, pero también de cómo va coordinando y logrando que todos nosotros podamos jugar y mostrar nuestro mejor juego frente a este rival. Esto aplica tanto para el hidrógeno verde como para cualquier otra tecnología. Pero hay dos características que tienen que estar presentes para que este partido funcione. Tiene que haber algo que nos mueva, que no haga que todos subamos, bajemos, vayamos a buscar esa pelota. Y es que, primero, tiene que haber un convencimiento de que somos posibles de hacer. Y cuando digo esto no me refiero a la trivialidad de nosotros como entes naturales, privados, convencernos. Nosotros como sociedad estamos convencidos como país, como Chile, de que somos capaces de enfrentar este desafío, y ahí el capital humano, la formación del capital humano juega un rol fundamental. En este plano lo podemos ver aplicado, pero es una cuestión transversal del país. Y segundo, tiene que ver con que estamos en una época muy particular, venimos saliendo de procesos sociales muy complejos, con una gran historia detrás, digamos, que me gusta verlo también como que tenemos frente a nosotros una oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta. Tomando lo mejor de lo que se ha hecho en otros roles y aplicar eso buscando esa legitimidad en el despliegue territorial. Y tanto para las energías renovables convencionales, no convencionales y el hidrógeno, ese tiene que ser un sentido que nos mueva en la instalación de estas tecnologías. Ahora, tenemos un aspecto positivo, Analía, y se menciona desde distintos mundos de que, como pocas, esta parece ser una política de Estado en la que distintos actores están confluyendo efectivamente en la posibilidad que significa esto para Chile. Tanto las distintas fuerzas políticas alineadas, de hecho, todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, con litio, ha sido también un tránsito que han atravesado distintos gobiernos, y por otro lado, la participación también de los distintos actores del mundo privado, en conjunto con el mundo público. Parece que estamos en la línea correcta, al menos hay una oportunidad, hay un piso para avanzar en lo que señala Patricio. Claro, Lucía, mira, yo creo que uno de los puntos altos del proceso de transición energética en Chile es que los actores están todos apuntando a la misma dirección. Y en el largo plazo, ¿cierto?, en esta mirada al 2050, de la carbono neutralidad, de la descarbonización, que, ojo, no significa el retiro del carbón solamente del sector eléctrico, sino descarbonizar, o sea, disminuir las emisiones de carbono. Eso también es algo conceptualmente muy importante para diferenciar y que lo aprendamos. Pero ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Distintas instituciones. El Parlamento, fundamental para empujar señales regulatorias, las leyes, las normativas, ¿cierto?, que van a hacer que los agentes luego, privados y también públicos, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? La transformación que nosotros tenemos por delante, fíjate que es la más importante a nivel de la humanidad. O sea, esto de la transición energética no es solamente dejar de hacer una cosa y hacerla de otra forma, porque sí, tenemos una tarea importantísima, que es la reducción de las emisiones. ¿Por qué? Para evitar el sobrecalentamiento del planeta Tierra en este límite, que también fue un acuerdo público-privado, ¿cierto?, si uno lo quiere mirar así, de esto que llamamos las conferencias de las partes o las COP. Claro. ¿No? El Acuerdo de París allá en el 2015 dijo, mira, si el planeta se recalienta entre 1,5 y 2 grados, vamos a estar en problemas. Los ecosistemas van a cambiar para siempre. Se va a perder la biodiversidad de la vida tal cual la conocemos hoy día. Por eso es lo que estamos haciendo. Y lo bueno es que además esa conversación ha dejado de ser solamente tema de los ambientalistas, estamos hablando de la economía, los ministros de finanzas, y no solamente los técnicos. Claro, también. Aquí estamos todos. Mira, este programa, por ejemplo. Me tengo que ir a la pausa. Este programa es fundamental porque estamos conversando de algo que no está Analía, siempre dejarte la oportunidad de que nos vayamos a la pausa para que al final construyas esa reflexión, que es súper importante la construcción de esta conversación. ¿Por qué estamos conversando de esto? Y algo que nos queda pendiente. ¿Cómo avanzamos hacia ese 2050? Paliando las ventajas, las desventajas, lo que decíamos, las externalidades en ese marco de la transición justa. No se mueva de las pantallas de 13C. Ya estamos de vuelta aquí en el último
último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C. Hoy hablando de matriz energética, energías renovables, transición justa, con Patricio Lillo, académico de la Escuela de Ingeniería UCE, director de la Unidad de Tecnologías del Hidrógeno, y también con Analía Rojas, que es economista y es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA. Y contigo vamos a avanzar, Analía, en esta última reflexión, porque señalabas que la conversación ya no está ni en los medioambientalistas ni en los técnicos. Hoy es necesario abordarla porque hay oportunidades, pero también hay cierto pesimismo. Claro, hay preocupación en el mundo en general, diría yo, a partir del diálogo que se ha tenido además en varios años, esto de cómo hacemos para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son los que están causando el efecto invernadero, valga la redundancia, pero que en el fondo hace que el planeta se esté sobrecalentando. Y ese es el mayor de los riesgos de la humanidad, de la historia del planeta. O sea, ¿y los cambios están siendo más lentos que la urgencia que requieren? Fíjate que si uno analiza los compromisos que hemos hoy día adoptado como países individualmente frente a los acuerdos de París, ¿no? A los compromisos de París, y en cada COP, ¿no? En esta conferencia de las partes, el conjunto de compromisos sumados en el total no alcanzan a cubrir ni siquiera el 15% de las reducciones de emisiones que tenemos que hacer al 2050. Entonces estamos lejos de poder hacer en el fondo, en este tiempo, ¿cierto?, que dio la ciencia además, para en el fondo decir, mira, este es el momento en donde tenemos que hacer hoy día. Entonces, hoy día lo que hagamos en esta década, además, especialmente Lucía, va a ser crucial para determinar cómo nosotros enfrentamos entonces nuestra calidad de vida. A propósito que Patricio inició el programa diciendo esto tiene que ver con nuestra calidad de vida. Esto también es importante para nuestra calidad de vida, es lo más importante. Ese equilibrio, efectivamente, y cómo podemos avanzar más rápido, y para eso la conversación que sostenemos y cómo la comunidad empuja esos cambios, por ejemplo, regulatorios u otros que son relevantes, al menos en nuestro país contribuyen. Y desde ese punto de vista, la conversación sobre las externalidades, sobre lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, qué es lo positivo, qué es lo negativo, también es fundamental. Hablamos de transición 2050, pero los próximos periodos, ¿cuáles son los desafíos de una transición justa? Desafíos un montón, y como contexto, dos cosas. Uno, usualmente aparece el punto de transición justa, Chile, ¿qué rol tomar? Sí, me ha tocado conocer esa sensación de oportunidad como polo de desarrollo, el hidrógeno verde, por ejemplo, la energía solar y eólica, pero no tenemos que olvidar del sentido último de esto, que es la descarbonización. Y por otro lado aparece siempre la discusión, somos el 0,24% de la población, el 0,23% de las emisiones. Entonces, de verdad vamos a marcar una diferencia, y solo un punto de perspectiva es que la verdad es que esos son los promedios, pero si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra propia huella de carbón, los indicadores son bastante altos. De hecho, somos probablemente el país más carbonizado por habitante por dólar de PIB de Latinoamérica. Si no somos el más carbonizado, somos el segundo. Entonces, tenemos una responsabilidad sobre eso. Lo segundo tiene que ver con el contexto. Los recursos energéticos en Chile son enormes, son fastuosos. Tenemos la mayor radiación solar del planeta, tenemos recursos eólicos insondables en el sur de Chile, tenemos una capacidad geotérmica no explotada, probablemente la más grande del mundo. El desafío es transformar eso en reservas, en valor que contribuye tanto a la descarbonización como al desarrollo. Y esa transición justa yo usualmente me gusta que se lo imaginen como estos malabaristas de platos que tenían 6, 7 varillas. ¿Es esto algo parecido? Esto no está todavía decantado, tiene que ocurrir. Y para que esto ocurra es necesario hacer muchísimo trabajo. Por un lado, técnico, capital humano, normativo, el rol que tiene que jugar el Estado. Entonces, para ir cerrando el punto, lo que quiero dejar sobre la mesa a la gente que está viendo este programa, primero es que se informe, o sea, de hecho que ya está viendo este programa, porque estamos hablando de cuestiones que no se restringen en el ámbito técnico. El problema es tan grande y el desafío tan hermoso que tiene que ver también con cómo nos entendemos y nos relacionamos. Políticas públicas, finalmente. Entonces, un ciudadano, una ciudadana instruida no hace más que sumar y agregarle valor a la discusión. Y el problema que tenemos y el desafío no está resuelto. Todavía tenemos mucho trabajo
por hacer. Y eso es, siento yo que es fundamental recalcarlo. No estamos en una discusión de, por ejemplo, del punto de vista del Polo de Desarrollo, de cómo nos repartimos esta torta todavía. Claro. Tienen que ocurrir las condiciones habilitantes para que esto termine de madurar. Y ese es el proceso, en alguna de las tecnologías, siento yo, en la que todavía estamos. Y ahí es fundamental la conversación entre el mundo público, mundo privado, la academia y la sociedad civil, porque como tú señalabas, no va a haber algo que no genere ningún impacto. Lo importante es saber qué impacto genera de esta forma y qué impacto se puede generar de esta otra y cuál es el mejor de los caminos, y al parecer es el que hemos sostenido aquí en esta conversación. Les agradezco a ambos por su participación en Hablemos de Chile, como siempre a ustedes también que nos acompañan en cada capítulo, cada semana aquí por las pantallas de 13C. Nos encontramos la próxima semana en el último capítulo de nuestro primer año de estreno de Hablemos de Chile, así que no se lo pierdan. Y por supuesto, la invitación a entrar a 13C, y ahí en Hablemos de Chile se encuentra también con los capítulos anteriores para revisarlos. Muchas gracias a ambos. Chao.